Era el 5 de abril de 2015. La capitana del ejército británico de 39 años, Victoria Cilliers, estaba llena de emoción mientras se preparaba para lanzarse en paracaídas sobre su amada campiña inglesa. Con más de 2.600 saltos en su haber, esto era solo otro día en la oficina para la amante de la adrenalina. Pero lo que no sabía era que este salto en particular cambiaría su vida para siempre. Victoria, una mujer vibrante y aventurera, parecía tenerlo todo: un esposo amoroso, Emil, un padre cariñoso para sus 2 hermosos hijos y una vida llena de emoción. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son como parecen desde afuera. Su esposo le regaló este vuelo en específico, pero detrás de ese gesto considerado había un motivo que nadie vio venir. Ni siquiera ella. Victoria Cilliers estaba a punto de caer en la peor pesadilla de cualquier paracaidista. Bienvenidos al extremo absoluto. El domingo de Pascua, 5 de abril de 2015, el corazón de Victoria se llenó de alegría y gratitud por el regalo que le dio su amoroso esposo. El salto en el aeródromo de Netheravon en Wiltshire, Inglaterra. Emil Cilliers también estaba en las Fuerzas Armadas Británicas y servía como sargento en el ejército británico. En ese momento, la relación estaba pasando por una mala racha, como cualquier matrimonio. El regalo parecía una oportunidad para reconectarse y reavivar el amor entre ellos. Pero Victoria no sabía que, bajo la superficie de este gesto amable, se estaba gestando un escalofriante plan. Uno que Victoria no descubriría hasta que ya fuera demasiado tarde. Era un día típico de primavera en Gran Bretaña. Una suave brisa susurra por los valles, llevando el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres que empiezan a brotar. El canto de los pájaros llena el aire, y los campos, antes marrones y estériles, ahora son un vibrante tapiz de esmeralda y oro, mientras los cultivos comienzan su ascenso hacia el sol. Victoria, llena de anticipación, no pudo haber elegido un día más perfecto para su aventura de paracaidismo. Al llegar al aeródromo, comenzó con entusiasmo sus preparativos. Se puso el traje de salto, aseguró su paracaídas y se aseguró de que todo estuviera en su lugar antes de ser guiada al avión que la esperaba. Momentos después, estaba asegurada en su asiento mientras el piloto comenzaba a avanzar lentamente por la pista. La cabina estrecha vibraba con el rugido del motor y la pequeña avioneta comenzó a despegar del suelo. La luz del sol entraba por las ventanas iluminando el interior de la cabina. Victoria probablemente respiró hondo varias veces en un intento de calmar las mariposas en el estómago. Mientras la experimentada paracaidista Victoria miraba por la pequeña ventana, vio el vasto paisaje verde del campo británico. El rugido del motor, combinado con el viento golpeando contra el costado de la pequeña aeronave, probablemente aumentó aún más sus nervios y emoción. Esto no era nada nuevo para Victoria, ya lo había hecho muchas veces antes, y así era como le encantaba aliviar el estrés. Mientras el avión ascendía lentamente por el aire, comenzó a estabilizarse. Este era el momento en que Victoria comenzó a acercarse poco a poco a la puerta del avión, centímetro a centímetro. El piloto, un hombre curtido con un carácter tranquilo, entonces levanta el pulgar desde la cabina. Después de esto, la puerta se deslizó y se abrió, revelando una vasta extensión azul. El viento entró de golpe, jaló su ropa y le azotó el cabello. Ella se acercó al borde del avión, miró hacia el suelo y saltó. Una oleada de emoción y alegría probablemente invadió a la experimentada aficionada al paracaidismo mientras saltaba hacia el suelo. Por unos pocos segundos preciosos es una caída libre en estado puro. Mientras descendía hacia el suelo, la sensación habría sido diferente a cualquier cosa que experimentamos en nuestra vida diaria. El viento rugiendo junto a sus oídos, la tierra precipitándose hacia ella y la abrumadora sensación de libertad. Esta sensación única, un sentimiento que solo se puede experimentar en el cielo, es lo que atrae a muchos a la emoción del paracaidismo. Probablemente soltó gritos de euforia junto con algunas risas. Mientras Victoria descendía rápidamente como un pájaro de regreso al suelo, probablemente una sonrisa apareció en su rostro y se entregó por completo a la emoción de la caída libre. Muchos paracaidistas entusiastas afirman que en ese momento todas las preocupaciones de la vida se desvanecen y lo único que queda es el momento. Ella monitoreó cuidadosamente su altitud, y cuando llegó el momento de abrir su paracaídas, ocurrió la tragedia. Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin censura que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en el verdadero Extreme. Mientras Victoria caía al suelo a más de 60 millas por hora, su paracaídas no se abrió. Habiendo entrenado para este momento exacto, no dudó y rápidamente cortó el paracaídas principal antes de intentar desplegar el de reserva, pero incluso su paracaídas de reserva no se abrió.
En este punto, solo podemos imaginar el miedo y la ansiedad abrumadores que invadieron la mente de Victoria. La absoluta impotencia de la situación. No había nada más que pudiera hacer. ¿Alguna vez has tenido una de esas pesadillas en las que sientes que caes por el aire? Estás pateando y agitándote, y te sientes totalmente impotente mientras caes, y mientras entras en pánico, sabes que estás a punto de golpear el suelo, y te despiertas jadeando, con las sábanas atrapándote como una momia. Tal vez solo me pasa a mí. Pero esa fue la dura y despiadada realidad para Victoria ese día. Solo podemos imaginar el sonido del viento rugiendo junto a sus oídos. Mientras caía al suelo, todo se volvió una mezcla borrosa de verde y azul. Acababa de saltar de un avión, convirtiéndose en un pequeño punto contra el vasto lienzo del cielo. La oleada inicial de adrenalina era embriagadora, una mezcla de miedo y emoción. Estaba libre de todos los problemas de la vida, sin tener que pensar en los problemas actuales de su relación. Por un breve momento era un pájaro surcando los cielos. Pero entonces toda esa libertad le fue arrebatada en un instante. ¿Y si aquello que está diseñado para traerte de vuelta a la tierra de manera segura te traiciona? Cuando el paracaídas de Victoria no se abrió, su vida cambió por completo. Ahora estaba girando desorientada y el suelo venía hacia ella a toda velocidad. Esta es la peor pesadilla de un paracaidista, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Victoria en ese aterrador día de primavera en Gran Bretaña. Cayó al suelo a más de 60 millas por hora. Había poco que pudiera hacer para desacelerar. Victoria no tenía más que unos breves momentos para aceptar su destino. Una caída desde esta altura probablemente significaba una muerte instantánea. Mientras caía 4.000 pies hacia el suelo, los que estaban reunidos en la zona de aterrizaje miraban horrorizados. Una persona que presenció toda la situación de primera mano fue Rob Combs, quien era el secretario del club en el aeródromo de Netheravon. Todo el evento debió haber parecido una eternidad para Victoria, pero en realidad terminó en cuestión de segundos. Según Rob, quien después comentó, fue bastante espantoso verlo. A pesar de las fallas catastróficas, Victoria, con su amplia experiencia en paracaidismo, logró reducir su descenso y alejarse de una carretera de asfalto cercana. Aterrizó en un campo blando, recién arado. Desafortunadamente no había nada más que Victoria pudiera haber hecho, y chocó contra el suelo a una velocidad inmensa. Rob y varios otros corrieron a ayudar a Victoria, completamente preparados para aceptar la idea de que estaba muerta. Incluso llevaron una bolsa para cadáveres con ellos. Cuando llegaron a la escena, Rob detalló el estado en el que se encontraba, explicando, ella estaba muy pálida. No podía ver que su pecho subiera y bajara. Simplemente tenía el presentimiento de que era un cadáver. Con el corazón encogido, el personal médico se acercó lentamente al cuerpo para inspeccionarlo, y se sorprendieron al descubrir que todavía tenía pulso. La supervivencia de Victoria fue nada menos que un milagro. Ahora, se convirtió en una carrera contra el tiempo mientras la llevaban deprisa al hospital, donde los doctores intentarían salvarle la vida. Cuando les contaron cómo se había lesionado, los doctores quedaron asombrados, ya que las caídas desde una altura tan inmensa suelen resultar en la muerte instantánea. Al examinarla, descubrieron que Victoria tenía varias lesiones internas y en la columna, además de una pelvis rota, 5 costillas fracturadas y un pulmón colapsado. Según los informes médicos, su complexión delgada y la suavidad del campo recién arado que amortiguó su caída, finalmente le salvaron la vida. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudo suceder algo así? Todo el equipo de paracaídas se revisa minuciosamente para asegurarse de que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. Si bien el paracaídas principal puede fallar, las probabilidades de que ambos no se desplieguen son realmente raras. La Asociación de Paracaidistas del Ejército, al reconocer lo inusual de las fallas en los paracaídas, contactó de inmediato a la policía. Después de pasar un tiempo recuperándose, Victoria logró más tarde dar su propia versión del salto aterrador que casi le costó la vida. Hablando con los investigadores Paul Franklin y Maddie Henna, detalló cada momento del día, lo que llevó a las autoridades a sugerir al principio que debía haber sido algún tipo de accidente extraño debido a una falla del equipo, o incluso un intento de suicidio. Las suposiciones iniciales de un trágico accidente fueron rápidamente cuestionadas cuando la Asociación de Paracaidismo del Ejército, dirigida por el instructor jefe Mark Beata, notó irregularidades en el equipo de Victoria. Específicamente los slings que conectan el arnés con el paracaídas faltaban en el paracaídas de reserva. Esto, junto con las cuerdas enredadas del paracaídas principal, apuntaba a un sabotaje deliberado. Con este descubrimiento comenzaron a sonar las alarmas y empezaba a parecer que este accidente aparentemente extraño podría haber tenido motivos más siniestros.
Pero ¿quién haría esto a un miembro venerado de la comunidad y a un capitán militar británico? Paul y Maddie se sumergieron en su investigación y hablaron con todos los que conocían a Victoria. Hablando sobre la primera vez que se sentó a hablar con el sospechoso, Maddie Henna afirmó que Emil la hizo sentir muy incómoda desde el principio. En una entrevista, ella dijo, él estaba sumamente seguro de sí mismo. Estar tan seguro de sí mismo no daba buena espina. Así que su atención se dirigió rápidamente hacia el esposo de Victoria. Cuanto más aprendían sobre la vida de Emil, más evidente se volvía que estaba lejos de ser perfecta. Pronto se convirtió en su principal sospechoso. Emil nació en Sudáfrica en 1980, pero se mudó al Reino Unido a sus 20 y tantos años, donde conoció a su primera esposa, Carly. Sin embargo, lo que parecía amor a primera vista eventualmente se apagó, y la pareja se divorció. Emil conoció a Victoria por primera vez en 2009. Ella era fisioterapeuta y trabajaba en una base militar, y él era instructor de entrenamiento físico en la Artillería Real, que se había lesionado la rodilla en un accidente de esquí. Su relación floreció. Con una intensidad difícil de ignorar, Victoria, que rondaba los 35 años, se sintió atraída por los penetrantes ojos azules de Emil y su personalidad de macho alfa. Ella ya había estado casada antes, pero esta vez estaba segura de que había encontrado a la pareja perfecta. Se casaron en Sudáfrica en 2011 y tuvieron 2 hijos juntos. Los primeros años de su relación parecían perfectos y los demás envidiaban la aparente cercanía que compartía la pareja. Sin embargo, debajo de la superficie de esta unión aparentemente perfecta, empezaron a aparecer grietas y Victoria pronto comenzó a preocuparse por Emil. Los investigadores descubrieron una serie de deudas. Según su informe, él gastó una cantidad considerable del dinero de Victoria, a menudo poniendo excusas por sus problemas financieros. Además de esto, él desaparecía por largos periodos de tiempo. Pero a pesar de las señales de alerta, Victoria seguía atrapada en la relación. Como muchas víctimas de control coercitivo, a Victoria le resultaba difícil liberarse. Incluso con su personalidad indeseable, lo que los investigadores empezaron a sugerir le parecía casi imposible a Victoria. Tenían la impresión de que fue Emil quien había manipulado su paracaídas en un intento deliberado de quitarle la vida. Ella y su esposo tenían sus problemas como muchas otras parejas, pero ¿realmente él podría haber planeado asesinar en sangre fría a la madre de su hijo? Aquí es donde nuestra historia toma un giro inquietante. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia de traición, de un esposo que intentó acabar con la vida de su esposa y las circunstancias extraordinarias que llevaron a su caída. A medida que la investigación continuaba, la policía descubrió una verdad impactante. Esta no era la primera vez que Emil había intentado asesinar a su esposa. Menos de una semana antes del incidente de paracaidismo, él había intentado provocar una explosión de gas en su casa familiar en Amesbury, Wiltshire, poniendo en peligro a Victoria y a sus 2 hijos. Su plan era astuto. Abrió la llave del gas y dejó que se esparciera por toda la casa, esperando que algo lo encendiera y causara una explosión devastadora. Afortunadamente, Victoria percibió el olor a gas y logró poner a salvo a ella y a sus 2 hijos, pero probablemente lo tomaron como un accidente no intencional. ¿Pero qué podría llevar a un hombre no solo a poner en peligro a su esposa, sino también a sus 2 hijos? Bueno, como probablemente ya lo imaginabas, había otra mujer. Los datos de su teléfono mostraron que el padre de los hijos de Victoria mantenía una aventura amorosa con otra mujer conocida como Stephanie Golder. Incluso le prometió casarse con ella de alguna manera. Esto ni siquiera es la peor parte. Emil fue acusado de enviar mensajes inapropiados a la hija de un amigo. Después de una larga y exhaustiva investigación, las autoridades concluyeron que Emil no era quien decía ser. De hecho, era un sociópata que no se detenía ante nada para salirse con la suya. Los investigadores descubrieron que estaba ahogado en deudas. Con la esperanza de liberarse de esto, sacó una póliza de seguro de vida a nombre de Victoria, de la cual ella no sabía nada. Si por alguna razón ella moría, se decía que él recibiría un pago sustancial de alrededor de 120,000 libras, que son aproximadamente $165,000. Ahora todo empezaba a tener sentido para los investigadores. Con el tiempo, empezaron a atar cabos con la ayuda de las pruebas que habían reunido, y gracias a su experiencia encontraron un motivo claro para las supuestas acciones de Emil. La muerte de su esposa no solo resolvería sus problemas financieros, sino que también le abriría el camino para irse con su nueva amante y vivir felices para siempre. Durante una de las muchas entrevistas con la policía, las palabras de Emil tenían una gran carga emocional. Él dijo: "La amo, y es la madre de mis hijos, pero ya no quiero seguir en ese matrimonio. Esto me hace preguntarme, ¿acaso ha oído hablar de algo llamado divorcio?
Bueno, trata de no reírte, pero él estaba preocupado de que divorciarse de una miembro de alto rango del ejército tendría un efecto perjudicial en su carrera. Me parece que él no quería el matrimonio, sino el dinero que podía obtener de él. La investigación policial fue exhaustiva, revelando el alcance del engaño de Emil y hasta dónde llegó para orquestar la muerte de Victoria. La evidencia en su contra era abrumadora. Al final, descubrieron qué fue lo que realmente provocó la falla en el paracaídas de Victoria el 5 de abril de 2015. Emil había manipulado deliberadamente el paracaídas en el baño antes del salto. Con esto, las autoridades ya habían escuchado suficiente. Emil Cilliers fue arrestado de inmediato y acusado de intento de asesinato. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, Victoria inicialmente defendió a su esposo y aún se mostraba reacia a creer que él fuera capaz de hacer algo así. Emil Cilliers fue acusado de 2 cargos de intento de asesinato y un cargo de dañar una instalación de gas en su casa. El primer juicio, que se llevó a cabo en octubre de 2017, terminó con el jurado sin poder llegar a un veredicto. Sin embargo, se realizó un nuevo juicio en mayo de 2018, y esta vez el jurado declaró culpable a Emil Cilliers de los 3 cargos. Las pruebas presentadas durante los juicios fueron contundentes, mostrando claramente la naturaleza calculadora y despiadada de Emil. El juez Sweeney describió las acciones de Emil como actos perversos de extrema gravedad y afirmó que era una persona de una insensibilidad verdaderamente excepcional que no se detendría ante nada para satisfacer sus propios deseos. El peso de las pruebas era innegable y cuando se dictó la sentencia, Emil fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años. Actualmente está cumpliendo su condena en la prisión HM Dovegate en Staffordshire. En los meses siguientes, Victoria finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de un plan sádico todo el tiempo, y en diciembre de 2018 solicitó el divorcio. Las secuelas del intento de asesinato fueron un camino largo y difícil para Victoria. Tuvo que recuperarse de sus heridas físicas y lidiar con el trauma emocional de la traición, lo que la dejó sintiéndose vulnerable y desconfiada, todo mientras enfrentaba las complejidades del divorcio y la crianza como madre soltera. Después del divorcio, Victoria se enfocó en reconstruir su vida. Encontró consuelo en su trabajo y en su pasión por el paracaidismo. A pesar de los enormes desafíos que enfrentó, Victoria demostró una resiliencia increíble. Se negó a ser definida por las acciones de su esposo, y desde entonces se ha vuelto a casar con otro entusiasta del paracaidismo, Simon Goodman, en una ceremonia sencilla. Con el tiempo, incluso logró reunir el valor para volver al paracaidismo. Un acto poderoso de desafío y un testimonio de su determinación para recuperar su vida. Al hablar de esa decisión, dijo, saltar fue una parte fundamental para superar eso. Era como si tuviera que reescribir el recuerdo de la caída. Tuve que saltar de nuevo para dejar atrás lo vivido. La vida de Victoria es realmente un testimonio de resiliencia ante la adversidad. A pesar de sobrevivir y alejarse de Emil, él siguió intentando ejercer control sobre ella en los años posteriores a su condena. Obsesionado con el dinero, buscó obtener una parte del valor de la antigua casa familiar una vez que se vendió. Esta batalla legal continua resalta el impacto duradero de sus acciones y los desafíos que Victoria sigue enfrentando. El caso de Victoria Cilliers es un caso complejo y perturbador que involucra intento de asesinato, traición y la resiliencia del espíritu humano. Las acciones de Emil Cilliers fueron impulsadas por la avaricia, el egoísmo y un completo desprecio por la vida humana. Sin embargo, la supervivencia de Victoria y su posterior recuperación son un testimonio de su fortaleza y determinación. La investigación, los juicios y la condena final de Emil Cilliers aportaron cierta justicia a este caso extraordinario. La historia de Victoria sigue inspirando y sirve como advertencia sobre los peligros del control coercitivo y la importancia de buscar ayuda cuando se enfrenta a la violencia doméstica. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Sé audaz y vive con valentía.